del Perú FOBIME. Nos vamos a ir de inmediato a otra sesión virtual, a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Omar Chejade Moya. Tenemos ya en imágenes a la comisión para darle paso de inmediato, comisión que, repito, preside el congresista Omar Chejade Moya, y que además esta tarde tiene dentro de sus invitados al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil de Servir y al señor Carlos Blancas Bustamante. Adelante. Pero no quería dejar de hacer ese comentario porque me parece que, digamos, los elementos aportados pueden ser de utilidad en esta reflexión. Gracias, presidente. Muchas gracias al congresista Gino Costa y avisarles al ilustre pleno de la Comisión de Constitución que acaba de reiniciarse la transmisión de Cable Canal del Congreso 550, en la que estamos en vivo e indirecto en estos momentos, aparte de la plataforma Facebook. Así que estamos completos, digamos, en la cobertura de publicidad, como siempre debe ser en estas sesiones ordinarias de la Comisión de Constitución. Me ha pedido el uso de la palabra el congresista, nuevamente Jorge Luis Pérez Flores, creo que ha sido aludido. Yo les pediría a los congresistas, lo voy a dar el uso de la palabra, sin duda alguna, pero les rogaría que tomen conciencia de que estamos no en un debate entre congresistas, sino en preguntas y comentarios a los señores invitados. Entonces, le rogaría al congresista Jorge Luis Pérez Flores, con todo el aprecio que le tengo, que sea breve y que no nos enfranquemos en un debate entre parlamentarios, entre preguntas y respuestas, sino en tratar de hacer comentarios o preguntas a los señores invitados. Con todo aprecio, congresista Pérez Flores, adelante, por favor. No, creo que, presidente, estamos en un debate muy alturado y creo que es normal que exista este tipo de situaciones, presidente. No, adelante, no se preocupe. Sí, por favor. Yo solamente quiero dar un dato que es importante que consideren para poder debatir y de repente darle a nuestros invitados un bagaje más importante de lo que persigue este cambio constitucional. Tiene que ver básicamente que nosotros acá en el Perú, estamos hablando de médicos, tenemos solamente 10 médicos por cada 100.000 habitantes, cada 10.000 habitantes. La OCDE especifica una media de 33 médicos por cada 10.000 habitantes. Pero existen regiones como Amazonas que solamente hay 6 médicos por cada 10.000 habitantes. Y la concentración de médicos, el 40%, lo tiene específicamente la clase pudiente, la clase que tiene acceso a la salud. Y el otro 11% que está directamente relacionado al tema de la pobreza. Esta inequidad tiene consigo algo fundamental, que es la oportunidad que debe tener el ser humano para poder ser tratado en el tema de su salud. Eso es vital que lo consideremos, porque de lo que se trata no es de crearle más puestos de trabajo al médico. Yo creo que tiene suficiente para poder vivir y vivir bien de repente un médico. El tema es darle oportunidad a las personas a que tengan acceso al servicio de la salud. Y yo voy a irme solamente con un ejemplo, señor presidente. Lambayeque tuvo cerca de 190 médicos metidos en un problema judicial porque decidieron aperturar el Hospital Regional de Lambayeque y se dieron cuenta de que habían hecho un hospital nivel 3 tan igual como el hospital antiguo de más de 50 años, el Hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo, donde nos faltaba 190 médicos. Entonces comenzaron a contratar médicos de salud de otros hospitales y todo lo demás, y prueba de ello es que se iniciaron 190 juicios, señor presidente, para poder hacer la devolución del dinero e inclusive lo sancionaron, aún con intercambios prestacionales, con decretos legislativos y todo lo demás, porque definitivamente, constitucionalmente, eso es aberrante. Entonces, señor presidente, en Chiclayo, por ejemplo, señor presidente, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, Lambayeque, perdón, tiene usted solamente un oncólogo pediatra, de repente, a nivel nacional tenemos 40 oncólogos pediatras para 13 millones de adscritos. Solamente tienen de manera descentralizada un oncólogo pediatra en Trujillo y un oncólogo pediatra en Arequipa. Un médico especialista en cirugía de cráneo de la parte de la fosa posterior solamente lo encontramos en Lima. Un médico gastroenterólogo pediatra no puede compartirlo en el hospital del MINSA con el hospital de salud porque eso es aberrante, inconstitucional.
Entonces nosotros vemos morir a nuestros pacientes o de lo contrario, incrementar el gasto de bolsillo porque ahí sí lo puedo atender. Entonces lo que se trata es darle la oportunidad a nuestra gente a que puedan tener la posibilidad de ser atendidos por los médicos. Y obviamente no estamos hablando solamente de especialistas, sino que lo pinto de esa magnitud para que se entienda, porque también hay lugares, por ejemplo, como Incahuasi, que teniendo la suficiente capacidad por instalar una entidad de salud, del MINSA o de salud, simplemente funciona MINSA porque el otro no tiene médicos para que vayan a Incahuasi. Entonces, señor presidente, ahí no estamos hablando de especialistas, estamos hablando de médicos generales. Entonces, la situación no va por el lado de crear más puestos de trabajo. De lo que se trata es de darle la oportunidad a un derecho constitucional que tiene el ser humano, señor presidente. Básicamente de eso se trata y con eso termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Pérez, encantadísimo. Bienvenida también la congresista Tania Rodas Malca, que acaba de hacerse presente en la sesión de la Comisión de Constitución. Estamos tomando nota de todas las intervenciones y especialmente de la última aclaración del congresista Jorge Luis Pérez Flores. Muy bien, vamos entonces a dar paso. Presidente, solamente una inquietud. Sí. Adelante, sí, sí. Inquietud. Si entonces el problema es el número de médicos, sigo no entendiendo por qué se reduce la jornada a 6 horas. En un día, en turnos de 24 horas que tenemos de horas del día, si los turnos fueran de 8 horas, necesitaríamos 3 médicos. Pero si se reducen las horas de cada médico a 6, vamos a necesitar 4 médicos. Entonces, como que no tiene mucho sentido esto, o en todo caso el enfoque no es el que se está dando. Sí es un tema diríamos, de lucha gremial, sindical de los médicos. No entiendo por qué se reduce. Sí entiendo el tema, por qué no se reduce la jornada. Sí entiendo el tema de que algunos especialistas necesiten viajar en algunas oportunidades, porque incluso un médico que pudiera, por ejemplo, ser médico especialista y tener un trabajo acá en Lima, que podría tener interés o voluntad en ir a Chiclayo, por ejemplo. Voy a tomar el ejemplo del congresista Pérez, o sea, un oncólogo pediatra que sabe que no hay oncólogos pediatras en Lambayeque, ¿no? Podría, y sabe que en Lima sí hay varios oncólogos pediatras, podría tomar la decisión de decir, bueno, 15 días voy a trabajar en el hospital público regional de Lambayeque, y entonces voy a pedir acá licencia los 15 días y voy a ir a trabajar allá como un aporte inclusive personal, pero él no va a ir a trabajar tampoco gratis, él va a pedir licencia sin goce de haber acá en su trabajo, y no es de esperar pues que la persona vaya a trabajar gratis, pero él quiere ir a trabajar y poder compartir esa especialidad. No podría. Entonces ahí sí entiendo la necesidad de saltar esta limitación para los especialistas, pero en el contexto de una carencia de médicos a nivel nacional, no entiendo por qué entonces se reduce de 8 a 6 horas e inclusive no se pide exclusividad. Yo también en esto fastidiaba yo a mis colegas médicos congresistas, ¿no? Ya, te den una mayor remuneración, magnífica mayor remuneración, creo que siempre bien merecida, para un personal médico, que reitero, por toda la preparación que significa a nivel de su universidad y a nivel después posterior, pero trabaja en exclusividad. No te me vayas a otro hospital, ¿no? Dedica tus 8 horas, te pago muy bien, pero no vas a trabajar en otro hospital, porque si no te vas a cansar, vas a ir a querer trabajar 6 horas y hacer 2 turnos adicionales, uno en una clínica y otro en tu consultorio, y entonces vamos a tener a una persona que está trabajando 18 horas al día, ¿no? Y entonces eso no es lo conveniente. Entonces todavía sigo sin obtener una respuesta a esta situación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez.
Brevemente, congresista Pérez, ¿quiere responder algo o pasamos a los invitados mejor? Sí, presidente, porque es necesario. Sí, claro, adelante. Algo fundamental. Adelante. El tema es, no es la cantidad de horas que tú quieras dar de trabajo. El tema es que las instituciones prestadoras de servicios de salud, vale decir las IPRES, tienen ese conflicto. O sea, si yo trabajo en salud, puedo trabajar 20 horas, puedo trabajar 24 horas seguidas si quieren, 2 turnos, las 2 guardias seguidas. El tema es que yo estando en esa misma ciudad no puedo brindarle el servicio en el otro lado. Esa es la situación. O sea, yo no puedo irme, yo trabajo en salud, acabo de hacer una cirugía de fosa posterior, acabo de hacerlo muy bien. Sin embargo, al no tener la posibilidad de poder laborar y de hacer esa misma cirugía en el CIS, en el MINSA, simplemente veo morir a mi paciente. Entonces, no es posible trasladar a ese paciente hacia otra ciudad teniendo al recurso humano acá. O sea, dentro de las posibilidades de mi horario en específico, yo puedo brindarle este otro servicio. Obviamente tiene que ser remunerado, de eso se trata. La situación está en que con eso sí se abre el abanico más bien de que yo, profesional, trabajo en salud, le brindo el servicio a salud, pero como no puedo prestar mi servicio en el CIS, en la tarde me voy a la parte privada y ahí sí te atiendo, CIS, pero tú pagando. 6.000 millones de soles cuesta eso de gasto de bolsillo. Entonces lo que se quiere acá es darle oportunidad a ambos, porque al final son IPRES, son instituciones prestadoras de servicios de salud, y lo que estamos haciendo es el dinamismo y la posibilidad de poder atender a un paciente en el CIS o en salud por igual, no sin tener un escollo dentro de la Constitución Política del Perú. De eso se trata, de darle la libertad de poder las IPRES contratar sin situaciones contractuales que mañana más tarde se van a devenir en juicios, y es lo que ha pasado en muchas ciudades. Por eso es que la mayoría de especialistas y de médicos y de enfermeras también especialistas, que son muy pocas por si acaso, por ejemplo intensivistas. Ahorita tenemos 700 intensivistas y el presidente nos ha dicho que va a tener 3.000 camas. Mire usted, ¿cómo vas a tener 3.000 camas con 700 especialistas? No hay manera. Entonces, la situación está en que esto sí se tiene que dar una prestación específica a ambos lados sin devenir en un proceso ilegal. De eso se trata, de oportunidad para el paciente, de que el ciudadano pueda atenderse en el salud o en el CIS o en una institución militar castrense por el mismo médico, considerando de que son escasos los recursos. Históricamente lo han demostrado así. Gracias. Ahora sí, gracias, congresista Jorge Luis Pérez. Me indican los invitados que tienen una serie de compromisos, así que sin más trámite vamos a... Un minutito, presidente Omar Chejade, por favor. Cómo no, encantadísimo. Brevemente, congresista Tania Rojas, encantado. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos mis colegas congresistas de esta importante comisión de Constitución. Presidente, bueno, todo esto ha sido pues producto de un sistema de salud fragmentado que tenemos, pero yo le puedo decir la experiencia y también aquí a mis colegas congresistas. He sido directora de uno de los más importantes hospitales de la región La Libertad, en el cual no teníamos nosotros cirujano de cabeza y cuello. Incluso solamente contaba para las guardias con un solo profesional de neurocirugía, que según el horario son 150 horas que tiene que tener al mes. Y los otros 3 neurocirujanos pasaban más de los 50 años y no hacían turnos de guardia. Entonces, el problema viene, colegas congresistas, por su intermedio, presidente, que cuando venía un paciente con temas de cirugía de cabeza y cuello, que tendría que ser intervenido durante el turno de la guardia, yo no tenía cirujano de cabeza y cuello. Y lo he pedido, mire, colegas congresistas, lo he pedido durante todo el año que estuve como directora, y nunca llegó el cirujano de cabeza y cuello. Y otra institución tenía el cirujano de cabeza y cuello. Entonces, este cirujano no podía prestar servicios en mi institución de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante nosotros como Congreso ver la forma cómo vamos a tener y solucionar el problema justamente de las subespecialidades. Y entre ellas está neurocirugía, está la cirugía de cabeza y cuello,
está hematología, oncopediatría, hay subespecialidades, colegas congresistas, en los cuales es muy, muy poco el recurso que hay de especialistas y subespecialistas en las respectivas áreas de la rama de la medicina. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes, como una importante comisión en la que nosotros nos encontramos, debemos dar una salida propositiva como Congreso frente a esta problemática. Desde acá yo saludo, ¿no? Esta ley de reforma, ¿no? Del congresista Pérez, que espero que no lo vean como un tema de que se quiere cambiar o tal cosa, sino que realmente amerita, ¿no? Amerita. Yo creo que no lo tomen por el lado de que quiera uno modificar la Constitución, sino que realmente en la práctica se necesita. Y hay muchas personas que han fallecido por esto. Entonces había noches, por decir, en los turnos de guardia, en los cuales no había neurocirujano para que pueda operar en ninguno de los hospitales de salud. E incluso los neurocirujanos de acá de la región La Libertad, pues en los hospitales del Ministerio de Salud superan los 50 años y ellos por ley no pueden hacer guardia. Entonces quiere decir que en un turno de noche no hay neurocirujano. Imagínense, y solamente el neurocirujano más joven estaba en el hospital donde yo estaba, pero solamente en los 10 turnos. Entonces, y el resto de tiempo, por decir, solamente cubría 10 turnos, o sea, 10 días del mes. Y los otros 20 días, ¿cómo se quedaba? Entonces, ese tipo de cosas es que yo me he tenido que enfrentar como directora de un hospital. Entonces, es importante, ¿no?, que a través de nosotros como Congreso, a través de las leyes, a través de reformas, solucionemos este problema. Muchas gracias, señor presidente. A usted, congresista Tania Rojas, por su intervención. Ahora sí, vamos a dar paso a la respuesta de los señores invitados, por el turno que han expuesto. Tiene el uso de la palabra, con total aprecio, para sus respuestas finales, el doctor Guillermo Valdivieso Paiva. Doctor Valdivieso, adelante, por favor, encantado. Por parte de la economista Cintia Su, gerente de políticas de gestión de servicio civil. Buenas tardes. Doctora Cintia, adelante, por favor. Gracias, presidente. Creo que sí estamos de acuerdo, digamos, y de lo que han expuesto los señores congresistas, que el problema, digamos, es un problema más estructural del sistema de salud y que, digamos, es la falta de recursos humanos en las distintas regiones. Entonces, digamos, por eso que no creemos que se justifica un cambio constitucional, porque no resolvería este problema de fondo, que es lo que han expuesto, digamos, antes. Por ejemplo, si se habilita la doble percepción de los profesionales de la salud en Lima, esto no va a resolver el problema, digamos, de que podamos contar con profesionales de la salud pertinentes en las distintas regiones. Entonces, digamos, de repente la solución, digamos, para este problema no pasa por una habilitación, digamos, constitucional. El otro que también hay que tener en cuenta es que la jornada de los profesionales de la salud son de 6 horas diarias o 36 horas al mes o un máximo de 150 horas, 36 a la semana con un máximo de 150 horas mensuales, incluyendo los turnos por guardias. Entonces, ahí sí tendríamos que, digamos, y tendrían que ver cuál sería la solución, digamos, para este problema, para que no haya, digamos, un posible o abandono de cargo, digamos, o que no haya dedicación exclusiva, digamos, para el trabajo por el cual ha sido contratado el profesional. Entonces, digamos, los problemas que han expuesto no pasan por un cambio constitucional, sino, digamos, hay que revisar el marco vigente y ya hay, digamos, algunas habilitaciones en nuestro marco legal. Entonces, ese, digamos, es lo que queremos expresar, que, digamos, en los proyectos expuestos
no se verifica, digamos, el sustento para un cambio en términos de doble percepción de ingresos, si es que el problema principal es un problema de recursos humanos fuera de la ciudad de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cintia. El doctor Valdivieso quiere cerrar con su última intervención, por favor. Sí, adelante. Sí, gracias. Varias de las interrogantes y comentarios que han hecho los señores congresistas, miembros de la comisión, están asociados en mayor medida a aspectos de orden constitucional. Y creo que sería impropio de mi parte hacer algún comentario sobre el particular cuando tenemos presente al maestro y profesor también de Derecho en la universidad, el doctor Carlos Blancas. Yo quisiera únicamente ratificar los aspectos que él ha mencionado. No solamente el principio de igualdad de oportunidades que podría haberse afectado, sino particularmente el principio de eficiencia, ¿no? No hay que olvidar que tenemos una ley marco del empleo público, el artículo 16, literal B, que establece que todo empleado tiene la obligación de dedicarse de manera exclusiva dentro de la jornada de trabajo a las labores que le asigna la entidad. Y en esa medida, atendiendo a lo que bien ha mencionado Cintia Su, habría que evaluar en qué medida, digamos, este doble ejercicio laboral, este pluriempleo que bien ha mencionado el doctor Carlos Blanca, podría haberse afectado y afectaría este principio de... No hay que olvidar, y ciertamente en tanto nuestro enfoque de análisis va específicamente a la atención que como rector tenemos en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el servicio civil, al desarrollarse con eficiencia, tiene también una mirada ciudadana, es decir, una mirada que responde precisamente a atender al ciudadano como punto de atención final. Y en la medida en que precisamente los servicios que prestan los servidores apuntan al ciudadano, ciertamente es importante tener en cuenta este aspecto de que los profesionales médicos, profesionales de la salud en general, apunten a resultados que sean ciertamente eficaces, que resultados que redunden precisamente en la salud de las personas. Y eso se puede lograr si es que tenemos profesionales dedicados al cumplimiento de las jornadas establecidas de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, hay también en el análisis ciertamente una mirada desde la población, desde el ciudadano, como bien se ha exigido. La excepción a la doble percepción que he señalado y los riesgos que esto puede generar, de alguna forma la propia congresista Retamoso, me parece, lo ha señalado. No solamente, además de afectar este principio de eficiencia que bien ha mencionado el doctor Carlos Blancas, sino también a los riesgos que pueden generarse respecto a eventuales disfraces que pueden haber respecto de encubrir actividades no desarrolladas. Y el hecho ciertamente de que una reforma constitucional de este tipo, que ciertamente tendría que ser sumamente excepcional, podría abrir, digamos, el panorama a otras excepcionalidades que creo ese no es el espíritu que este proyecto pretende, ¿no? Ese sería mi comentario final, señor presidente. Encantadísimo, doctor Valdivieso, por sus respuestas. Para terminar, esperamos con mucha expectativa las palabras finales, comentarios, respuestas a las dudas que han tenido los señores parlamentarios del ex ministro y diputado, el doctor Carlos Blancas Bustamante. Así que, digamos, lo escuchamos, doctor Blancas, con todo aprecio. Adelante, por favor, por el tiempo que considere pertinente. Oye, muchas gracias, voy a ser breve. Pero sin embargo me voy a referir a los diferentes temas que han planteado los señores congresistas, diciendo como punto de entrada que soy plenamente consciente del desastre que es el sistema de salud del Perú, y creo que esta pandemia lo que ha hecho es ponerlo en evidencia. No es que no existía antes, todos sabíamos que, o por lo menos muchos sabíamos que teníamos un sistema de salud lamentablemente muy abandonado. Y hay que decir algo que es muy importante, ¿no?
y quizás es un poquito ajeno al tema de la comisión, pero hay que decirlo porque todos somos ciudadanos. El gran problema es que en los últimos años los presupuestos del Ministerio de Salud no se han ejecutado ni el 50%. Es decir, el Perú ha tenido recursos económicos para invertir en salud, los ha asignado presupuestalmente y no se han utilizado. Y eso es gravísimo, y eso significa responsabilidades de las personas que no han podido hacer una buena gestión para que esto funcione. Es algo realmente muy grave. Pero en fin, yo soy consciente del problema, pero aquí el punto de partida es si esta propuesta es la solución al problema que estamos enfrentando, desde una perspectiva constitucional. Muy bien ha presentado el congresista Pérez Flores que esta norma no es para salvar la pandemia, pero yo quiero señalar, cuando me he referido a eso, a que esta no es una norma, no puede ser una norma de excepción para enfrentar solo la pandemia, que en varios de los proyectos de ley que se han presentado, en los sustentos de los mismos, se hace mención específicamente a que esta medida es necesaria para enfrentar la pandemia. Y también se ha dicho en algunas de las intervenciones de esta tarde. Entonces, ese es un tema que habría que esclarecer en primer lugar, ¿no? Ahora, el tema que mencionó el doctor Pérez Flores y lo acaba de reiterar la congresista Tania Rojas, que sí me parece muy grave, este tema de que puedan haber especialistas en un hospital, digamos, de salud y no en el hospital del CIS y que están en la misma localidad y uno no lo tenga y el otro lo necesite y no lo pueda utilizar por esta prohibición de doble percepción. A mí no me parece que ese sea un problema constitucional, me parece que ese es un problema de sistema de salud. Es decir, si el sistema de salud se integra, un médico podría prestar servicios en el hospital que se le requiera y no porque esté en el salud o en el CIS o de repente ya no existiría el salud y el CIS como entes separados. O podría haber entre salud y el CIS cierto tipo de convenios que pudieran permitir para situaciones determinadas destacar a un médico de una institución a la otra, aunque fuera por momentos breves para resolver. Es decir, yo no soy experto en administración pública, por supuesto, pero lo que quiero decir es que creo que hay mecanismos de ese tipo que se podrían implementar, porque ciertamente lo que ha dicho la doctora Rojas, y lo dijo antes el congresista Pérez Flores, es dramático. O sea, es inaceptable que pueda existir una situación de ese tipo, pero creo que la solución está en otro tipo de medidas que no solo son legislativas, incluso administrativas, aunque posiblemente requieran un marco legal para que puedan viabilizarse, ¿no? En cuanto a la intervención de la congresista Retamoso, yo rescato que lo que ella dice también es muy cierto, ¿no? La escasez, me refiero solo al sector salud. Ella habló de médicos, ingenieros, policías, etc. La escasez puede darse, sobre todo en el interior del país, en muchas actividades. Pero si me refiero solo al sector salud, creo que en todo caso tendríamos que hablar de los profesionales de la salud, porque yo tampoco soy un experto en salud, pero entiendo que un médico, bueno, sí he estado enfermo algunas veces, así que sí entiendo que un médico trabaja en equipo, hay enfermeras, hay, qué sé yo, laboratoristas, en fin, hay todo un equipo, y entonces si es que se tiene que mejorar la atención de salud, tendría que referirse a todos los trabajadores de la salud, y esta norma entonces tendría que referirse no solo a los médicos o a los médicos especialistas, sino a los trabajadores de la salud, con lo cual ya estaríamos ampliando bastante el universo de la excepción, con los riesgos que yo mencioné hace un rato. Por eso me parece sugestiva la propuesta de la congresista Retamoso, en el sentido de que pudiera establecerse una excepción sujeta a situaciones de emergencia nacional, alguna forma de ese tipo, y por un breve tiempo en el cual, pues, por ley del Congreso se podría establecer una excepción para atender una emergencia. Es una idea que en todo caso me parece interesante, digna de ser analizada, ver sus aristas, ver, digamos, qué significaría en un caso extremo. Aunque yo creo que muchos de los problemas que se han planteado acá, reitero, pueden solucionarse por vía legislativa o por vía administrativa. Respecto a la pregunta que formulaba el congresista
Chagua, yo quiero decirle que no es que yo me refiera de manera peyorativa al problema remunerativo de los médicos, ¿no? Porque el congresista me dice que esto no es una reclamación gremial, y yo sé que no es una reclamación gremial, y no me he referido a ella en esos términos. Yo por mucho tiempo he sido asesor de gremios médicos y me he involucrado mucho en su problemática, y estoy convencido que la situación salarial de los médicos en el Perú y trabajadores de la salud en general es totalmente injusta, y que eso debería cambiarse radicalmente. Y no creo que hablar de una remuneración digna sea una reclamación gremialista o sindicalista o de menor valor. No, es algo enteramente válido. Y creo que eso sí tiene que ver con la posibilidad de que se disponga de mayores recursos humanos, porque, como bien lo mencionaba también la doctora Marta Chávez, esta reducción de horarios permite a una parte de los médicos utilizar el resto del tiempo en clínicas privadas o en consultorios particulares o en ambas cosas. Es probable que ese sector de médicos que están en las clínicas privadas o consultorios no van a trasladarse al sector público, salvo quizás que hubieran condiciones económicas favorables, porque obviamente las que obtienen en las clínicas privadas y en los consultorios médicos son mejores. Y eso tampoco es criticable, porque los médicos tienen, como cualquier profesional, todo derecho a obtener una justa remuneración por el esfuerzo que realizan. Entonces creo que hablar del tema remunerativo no es quitarle valor a este planteamiento. Es una de las cosas que tiene que resolverse, y eso ya ni siquiera es un tema de ley, es un tema de política remunerativa, ¿no? Que el Estado lamentablemente no ha entendido que tener un mejor sistema de la salud no es solo construir hospitales, también hay que equiparlos, y sobre todo tienen que tener el recurso humano, y el recurso humano tiene que estar debidamente valorado y remunerado. Así como no podemos tener una buena educación con maestros mal pagados, tampoco podemos tener un buen sistema de salud con trabajadores de la salud mal remunerados. Bueno, si hay déficit, también este es un tema que tiene que ver con la educación universitaria. No creo que esta reforma del artículo va a cubrir ese déficit, quizás en alguna medida, pero no lo va a resolver. Y a la larga, si no hay un estímulo a la enseñanza de las carreras de la salud en las universidades en buenas condiciones, pues esa brecha continuará incrementándose. Y con ese sentido asimétrico que decía el congresista Pérez Flores, en el sentido de que los médicos se concentran allí donde hay capacidad de pago y se deja de lado a aquellos sectores empobrecidos de la población. Finalmente, para terminar, en relación a lo que señalaba el congresista Castillo, yo personalmente no he enfocado mal este tema, porque no lo he enfocado desde el punto de vista de esta pandemia, porque, como digo, en los proyectos de ley se habla de la pandemia y algunos congresistas también han hablado de ello, ¿no? Seguramente, como hay 7 proyectos, son 7 los que me han alcanzado para estudiar, hay puntos de vista diferentes, porque hay lenguajes incluso diferentes entre los proyectos, ¿no? Hay terminologías distintas, no son iguales, aunque todos apuntan al mismo objetivo. Yo la opinión que doy es una opinión desde el punto de vista de la Constitución, y por eso he explicado por qué motivos la Constitución ha señalado lo que establece, y por eso también aprovecho para contestar a la pregunta del congresista Pineda, que decía cuál es el fundamento constitucional de la prohibición, y como ya lo señalé en mi intervención, el fundamento es garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todos los ciudadanos en el acceso a la función pública, que es un principio que está en la Constitución y que no se opone, por supuesto, al derecho a la vida, al derecho a la salud. Apunta a otro bien jurídico, que es garantizar la igualdad de condiciones a todos los ciudadanos en el desempeño de funciones públicas, y el riesgo de que, si se elimina la norma de la doble percepción, se pueda abrir la puerta a una situación en la que se presenten situaciones discriminatorias que tampoco son deseables. No queremos que esto
por intentar solucionar un problema que sinceramente no creo que se vaya a solucionar por esta vía, podamos estar generando otro problema al Estado peruano. En fin, yo quiero decir con relación finalmente a lo que señalaba el congresista Gino Costa, que efectivamente creo que hay que levantar un diagnóstico del problema. ¿Dónde está el problema? Claro, lo que han señalado los congresistas en algunas exposiciones que he escuchado, que son muy interesantes, es muy válido, hay los datos, las cifras, pero hay que identificar dónde están los nudos, o sea, qué maneras hay de resolver este problema sin que afectemos la Constitución. Y yo personalmente creo que sí las hay, pero en fin, no soy doctor en esa materia y eso pues tendrán que verlo los especialistas, pero en cualquier caso creo que hay que hacer el esfuerzo, porque sí estoy completamente de acuerdo en que la situación que vivimos en materia de salud es insostenible, no puede de ninguna manera desaprovecharse esta trágica situación en la que nos encontramos para hacer un verdadero cambio, ¿no? Pero no quisiera que nos ilusionemos con un cambio constitucional que después no vaya a tener el resultado que queremos y que aún hecho ese cambio sigamos teniendo los mismos problemas de un sistema de salud tan desatendido como el que tenemos. Yo les reitero a todos mi agradecimiento por la invitación. Quiero decirles que las intervenciones me han sido muy, muy ilustrativas porque siempre me ha interesado este tema de la salud y espero haber contribuido en algo por lo menos al debate de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Blancas. Le rogaría 2 minutos, no se vaya porque me ha pedido el uso de la palabra y sí le rogaría brevemente porque el doctor Blancas nos ha señalado a la presidencia de la comisión que está un poco apurado por los compromisos que tiene urgentes. Pero me ha pedido el uso de la palabra el congresista Carlos Mesía y el congresista Luis Felipe Castillo por los temas de urgencia de agenda del doctor Blancas. Le pediría al doctor Mesía y al doctor Castillo que sean breves para que el doctor Blancas al mismo tiempo pueda responder. Congresista Carlos Mesía, por favor, su pregunta puntual. Congresista Mesía. Congresista Luis Felipe Castillo, brevemente, por favor, su pregunta al doctor Blancas. Sí, bueno, agradecer al doctor Carlos Blancas por su presencia en la sesión virtual, la plataforma virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento. Más allá de una pregunta, era un comentario respecto para sentarnos y posicionarnos sobre esta realidad. La realidad es bien, digamos, dura, hay que decirlo también para el profesional de salud. ¿Qué pasa en Lima con el especialista? Generalmente no trabaja en el sector público y luego en el sector privado. La mayoría trabajan en 2 hospitales públicos. Y esa es la verdad. Pero el segundo contrato es a través de terceros. Es decir, un privado lo contrata, lo subcontrata y trabaja en otro establecimiento de salud del Estado, sin beneficios laborales. En esas condiciones trabaja. Entonces también hay que ver todo, digamos, el enfoque, ver más allá del árbol, el bosque. Es una situación mucho más compleja. Yo creo que por eso que es importante abrir este diálogo, esta discusión y agradecer, digamos, a los especialistas que nos han acompañado, pero más allá de reformar la Constitución, creo que debe haber un espíritu de enmienda, de corregir estas situaciones laborales que no solamente afectan a la población, sino denigran al especialista, a la profesión médica. Y eso debe parar. Yo creo que hay gente que se aprovecha y lucra con la salud, y sobre todo con el desempeño y el trabajo de los médicos especialistas en Lima, más aún en el interior del país. Eso es todo lo que quería aportar, presidente. Muchas gracias. No sé si congresista Carlos Mesía tiene algo que decir. Me pidió la palabra. Congresista Mesía, por última vez. Muy bien. Doctor Blancas, ¿algo más que agregar con respecto a lo que ha dicho el congresista, ya para terminar, lo que ha dicho el congresista Luis Felipe Castillo? Adelante, por favor.
Doctor Blancas, adelante, por favor, para terminar. Sí, ya se fue el internet, parece. Sí, no se preocupe, adelante, para terminar. Adelante. Yo no he escuchado al congresista. Congresista Luis Castillo, brevemente, el invitado, el doctor Blancas, sí, escuchó la última parte. Era más que nada un comentario, en el sentido de que la realidad es mucho más compleja, en el sentido de que, por ejemplo, en Lima, muchos médicos especialistas trabajan en 2 establecimientos de salud del Estado. Uno contratados directamente y el otro contratados a través de terceros, de privados, y que son los intermediarios y que se benefician. Por lo tanto, sin beneficios laborales para el especialista, sin subcontratados, denigrando la profesión médica, no solamente perjudicando a la población, sino perjudicando también a la profesión. Y creo que eso debe terminar, eso debe culminar a través de una discusión, a través de una solución. Creo que nosotros consideramos que la reforma constitucional vendría a ser una solución, porque el decreto legislativo 1154, como está establecido en este momento, no soluciona el problema. Eso es más que nada la pregunta y el comentario. Gracias, congresista Castillo. Ahora sí, para terminar, ¿lo escuchó, doctor Blancas? Por favor, adelante para terminar. Bueno, encantado. Lo que he escuchado es la opinión del doctor. Sí. Creo que, bueno, recoge un problema. Yo insisto en que habría que buscar, a mí me parece que las entidades del sector público, que básicamente son las 2 grandes entidades, CIS y Salud, podrían tener un acuerdo marco que permitiera el destaque de profesionales médicos de una a otra entidad, destaques temporales, incluso momentáneos o hasta breves, ¿no? Me refiero a desarrollar una labor adicional o complementaria, sujeta a retribuciones de una entidad a otra y que permitirían en la entidad en la cual tiene, digamos, el empleo primero, el empleo básico, el médico, el pago de bonificaciones adicionales, por ejemplo. Es decir, estas son ideas que creo que se pueden desarrollar y que pueden permitir resolver esos problemas. Yo coincido en que el problema hay que resolverlo. En eso creo que estoy completamente de acuerdo. Lo que hay que buscar es cuál es la mejor forma. Gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Blancas Bustamante. Presidente, la palabra. Sí, brevemente, porque el doctor Blancas está apurado, pero le doy un minuto al doctor Pérez y a la doctora Tania Rodas. Sí. Doctor Pérez, brevemente para... Bueno, sí, presidente. Dale, por favor. Ya, muchas gracias. Gracias, presidente. Tania, adelante, por favor, no se preocupe. Adelante, gracias, presidente, gracias, muy amable. Efectivamente, nosotros yo creo que como Congreso y como Comisión de Constitución tenemos que dar una salida, porque esto ya no es de ahorita, ya viene desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, una de nuestras invitadas dice que puede solucionarse con el tema administrativo, pero mire, yo ya tengo 20 años, más de 20 años en la carrera médica y siempre escucho lo mismo. Entonces yo creo que este es un buen momento para poder solucionar. Tenemos como antecedente, mire, la ley, la 30026, que es la excepción doble percepción para pensionistas de la Fuerza Aérea. Pensión y remuneración simultánea permitida. En la práctica, existen pensionistas de las Fuerzas Armadas que al ser contratados en entidades del Estado, sea como trabajadores, asesores o en puestos de confianza, perdían su pensión. Ahora, con esta nueva norma, los pensionistas de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú percibirán su remuneración y pensión simultáneamente. Otra excepción hecha, pues, querido estimado presidente, a la prohibición de doble percepción de ingresos establecida por las normas para el empleo público peruano. Yo creo que tenemos que dar una solución, presidente, porque el tema médico es un tema muy sensible, presidente, y yo lo he vivido en carne propia como directora de un hospital de salud. Entonces, y así como yo lo he vivido, lo viven muchos directores a nivel nacional de los hospitales del Perú, tanto del MINSA como de salud, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, la Marina de Guerra. Entonces, lo que pasa es que el sistema de salud ha sido abandonado, señor presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que buscar una salida. Mire, yo le pongo un ejemplo. Yo he tenido acá
a colegas que incluso se han accidentado de venir, por decir, en su trayecto, que venían de Lima hacia Tumbes, se han accidentado y necesitaban un neurocirujano en la noche y no tenían. A las finales lo han operado al día siguiente, pero usted sabe qué cosa es tener pues un tremendo hematoma en el cerebro, todo con una hipertensión endocraniana, y recién después de 14 o 16 horas ingresar a una intervención quirúrgica. Yo creo que a veces hay que ponernos en el lugar de la otra persona. Yo creo que debemos tener leyes de acuerdo también a las necesidades de cada uno de nosotros. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias, congresista Rodas. Ahora sí, para finalizar, el congresista Jorge Luis Pérez Flores. Adelante. Nos va a disculpar el apasionamiento. No, está bien. Está bien, dele. Parte de nuestro ejercicio, a los que amamos en realidad, señor presidente, y por su intermedio a tan ilustre invitado. De lo que se trata es que esta norma, el artículo 40, lejos de ayudar, más bien restringe la vida, el cuerpo y la salud. O sea, mata. Esta norma, así tal cual está, el artículo 40, mata personas, porque no te da la capacidad de poder brindar servicio a alguien que lo necesita. Artículo 1, artículo 7 de la Constitución Política del Perú. O sea, acá hablamos de discriminación, sin embargo, sí se habla de función docente. O sea, el docente, el derecho constitucional a la educación es más que el derecho constitucional a la vida, a la salud. No creo que sea ese el fin supremo de la Constitución. Creo yo que para hacer modificaciones constitucionales definitivamente hay que pensarlo 1000 veces. Pero este artículo ampliado hacia el tema de la salud no involucra una situación en desmedro o se va a caer el país. Todo lo contrario, le da oportunidad de vida al ser humano, y una vida que se salve ya es bastante, señor presidente. Así que le dejo en el tintero para que reevalúen y consideren una verdadera situación en pro y en lucha de la salud de todo el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista Pérez Flores. Ahora sí, para terminar, y disculpe la molestia, doctor Carlos Blancas, adelante, por favor. Bueno, respecto a la congresista Rodas, bueno, ella ha expresado su punto de vista, y respecto a lo que ha señalado el congresista Pérez Flores, yo no comparto su punto de vista sobre que el artículo 40 mata. Me parece que eso no resiste un análisis desde el punto de vista del derecho constitucional. Y mi opinión es desde ese punto de vista, porque esa es mi función como miembro de la Comisión Consultiva de la Constitución. Respeto todos los puntos de vista. Yo también he sido congresista y no critico en absoluto el apasionamiento, porque para participar en la vida política hay que tener definitivamente apasionamiento, pero no comparto su punto de vista, y respecto a eso creo que yo ya he dado mi opinión en esta reunión y le reitero mi agradecimiento. No, por favor. Muchas gracias al doctor Carlos Blancas, especialista en Derecho Laboral, Constitucional, gran maestro universitario, pero además ha sido, como ustedes saben, diputado de la República entre el 85 y el 90, ministro de Trabajo y ministro de Justicia entre 1985 y 1988 en el primer mandato del expresidente Alan García Pérez. Así que muchas gracias por su intervención, por su experiencia, y por su tiempo, sobre todo, doctor Blancas, estamos muy agradecidos. Lo seguiremos llamando como miembro del Consejo Consultivo y amigo de esta Comisión de Constitución. Al mismo tiempo, las gracias respectivas a don Guillermo Valdivieso, a la doctora Cintia, por el tiempo como representantes de tan importante institución como Servir, y seguramente también los estaremos convocando en el momento necesario, cuando exista alguna duda, alguna discrepancia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga y cuídense mucho, por favor. Así que los invitamos a continuar con la sesión, o si quieren ustedes, digamos, retirarse en el momento que ustedes consideren pertinente, así lo puedan hacer. Muchas gracias y bendiciones.